Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado bastante de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y estoy segura de que a muchos de ustedes les va a generar mucha curiosidad. Hablamos de Demet Özdemir y un momento específico en los premios Pantene que dejó a muchos preguntándose ¿qué pasó realmente? ¿Estaba incómoda? ¿Por qué? Vamos a desentrañar este misterio juntos y a descubrir la verdad detrás de las cámaras y los flashes. Y antes de sumergirnos en esto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras interesantes historias y análisis. Empecemos. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y exitosas de los últimos años. Su talento, su carisma y su belleza la han llevado a protagonizar series de gran éxito y a convertirse en un referente de estilo y moda. La hemos visto brillar en Erkencikus, donde su química con Can Yaman cautivó a audiencias globales, en Doğduğun Kaderindir, un drama conmovedor que demostró su versatilidad actoral, y más recientemente en Tuna 1983, mostrando su faceta en producciones de época, y en la exitosa serie de Netflix Astaktikleri, tanto en su primera como segunda parte, donde su interpretación junto a su cruceta YLDZ consolidó su estatus como una de las actrices más solicitadas para proyectos internacionales. Cada aparición pública de Demet suele ser analizada al detalle, y los premios Pantene, uno de los eventos más prestigiosos del calendario de la moda y el entretenimiento en Turquía, no fueron la excepción. Resulta que durante uno de estos eventos tan esperados, una serie de imágenes y vídeos comenzaron a circular en redes sociales mostrando a Demet con una expresión que muchos interpretaron como incomodidad. Se la veía mirando a su alrededor, quizás un poco tensa, y en algunos momentos, incluso apartando la mirada de algunas personas o situaciones. Inmediatamente las especulaciones empezaron a volar. ¿Estaba peleada con alguien? ¿Había tenido un roce con otro famoso? ¿La habían molestado? La verdad es que cuando una figura pública de la talla de Demet, que generalmente proyecta una imagen de confianza y serenidad, muestra una reacción que se sale de lo habitual, es natural que la gente se cuestione qué puede estar sucediendo. En el frenético mundo de las redes sociales, un simple gesto puede ser amplificado y transformado en una compleja narrativa. Para entender realmente el contexto de esta situación, debemos recordar la magnitud y la naturaleza de los premios Pantene. Este evento no es simplemente una entrega de premios, es una celebración de la industria, un desfile de moda en sí mismo y una plataforma para que las celebridades interactúen entre sí y con la prensa. La alfombra roja, en particular, es un microcosmos de alta presión. Está llena de cámaras que disparan flashes incesantemente, periodistas con micrófonos extendidos buscando la primicia, y una multitud de fanáticos expectantes que anhelan un saludo o una foto. Es un ambiente de mucha presión y ajetreo, donde la atención está puesta en cada detalle, desde el atuendo hasta la expresión facial. Incluso para alguien tan acostumbrado a los focos como Demet, que ha navegado por este mundo durante años, puede ser agotador, estresante o, en ocasiones, simplemente abrumador. Analizando los vídeos y las fotos que se hicieron virales, podemos observar algunos puntos clave que alimentaron las especulaciones. En varios momentos, Demet aparece rodeada de gente, interactuando quizás con algunos de sus colegas, compartiendo risas o posando para las cámaras. Sin embargo, hay una imagen en particular que llamó la atención. Se la ve mirando hacia un lado con una expresión que algunos describieron como perdida, distante o incluso incómoda. En otro clip, parece estar conversando brevemente con alguien, pero su lenguaje corporal no es el más efusivo ni expansivo, lo que contrastaba con otras interacciones que sí parecían más relajadas. Estas sutiles diferencias en su comportamiento fueron suficientes para que los observadores más atentos comenzaran a tejer teorías. Ahora, ¿qué pudo haber causado esta supuesta incomodidad que capturaron las cámaras? Las teorías son muchas y varían desde lo más mundano y plausible hasta lo más dramático y sensacionalista. Una hipótesis común, y quizás la más lógica, es simplemente el cansancio. Imaginen estar todo el día preparándose para un evento de esta envergadura, largas horas dedicadas al maquillaje y peinado, la elección y ajuste del vestuario, entrevistas previas con medios de comunicación, y luego llegar a una gala que dura horas, con constante interacción social y profesional, y la necesidad de mantener una imagen impecable. El agotamiento físico y mental puede hacer que cualquiera, por muy profesional y acostumbrado que esté a estos eventos, muestre signos de fatiga, impaciencia
CIA o simplemente un deseo de tener un momento de paz. Otra posibilidad, estrechamente ligada a la anterior, es que estuviera lidiando con la intensidad de la atención mediática. A veces la cantidad de flashes que apuntan a tu rostro, las preguntas que te bombardean simultáneamente y la sensación de estar siendo constantemente escaneada, puede ser abrumadora. Es posible que estuviera intentando concentrarse en responder de manera adecuada a las preguntas de los periodistas, manteniendo la compostura, o simplemente tratando de encontrar un momento de respiro en medio del torbellino de actividad. Su mirada podría haber sido simplemente un instante de desconexión, un intento de procesar todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. También debemos considerar las dinámicas sociales inherentes a cualquier evento de esta magnitud. En cualquier reunión de celebridades existen redes de amistades, conocidas rivalidades, o simplemente personas con las que uno se siente más o menos cómodo interactuando en un determinado momento. Es un aspecto totalmente humano de la interacción social. Quizás hubo alguna conversación, un encuentro casual o un comentario que no le resultó agradable en ese instante específico. Tal vez se cruzó con alguien de quien prefería mantener una distancia prudencial, o simplemente estaba procesando una interacción que la había dejado pensando. No podemos juzgar esas dinámicas internas sin conocer los detalles exactos de cada interacción. Sin embargo, la especulación más sonada y recurrente, la que sin duda generó más titulares y debates en línea, giró en torno a su relación con su colega y expareja, Ozan Koc, y la posible presencia de su actual pareja, Aatay Ulusoy. Aunque Demet y Ozan terminaron su relación hace tiempo, a veces los exnovios coinciden en eventos públicos y, dependiendo de la naturaleza de la ruptura y la dinámica actual, puede ser un poco incómodo. Pero en esta ocasión, las versiones más jugosas y virales apuntaban a la presencia de Aatay Ulusoy, con quien Demet ha sido notoriamente discreta sobre su relación, manteniendo su vida privada lo más reservada posible. La idea que circulaba era que quizás el evento de Pantene era una oportunidad para que Demet y Aatay hicieran una aparición pública conjunta, o al menos se dejaran ver juntos, pero la dinámica de la noche, la presencia de otras personas, o simplemente la decisión de mantener la discreción, pudo haber generado una tensión particular. La ausencia de Aatay en la alfombra roja, o su aparición en otro momento del evento, sumado a la supuesta incomodidad de Demet, alimentó estas teorías. Otro rumor que circuló, y que es un clásico en estos casos de análisis público de celebridades, es sobre algún roce o comentario incómodo de algún otro asistente al evento. Los eventos de esta magnitud a menudo tienen sus drama detrás de cámaras, sus pequeñas anécdotas de interacciones tensas o desacuerdos, y es fácil que algo se filtre, se distorsione y se magnifique en las redes sociales, convirtiéndose en una historia de portada. La naturaleza cerrada de estos eventos a menudo fomenta la especulación sobre lo que realmente sucede entre bambalinas. Pero, ¿qué dice Demet Özdemir al respecto? La verdad es que ante la avalancha de comentarios, preguntas y especulaciones en redes sociales, Demet no emitió una declaración oficial detallada explicando su estado de ánimo o las razones detrás de su aparente incomodidad en los premios Pantene. Y esto en sí mismo es una estrategia común y a menudo muy efectiva en el mundo del espectáculo. Las celebridades o sus equipos de relaciones públicas a menudo prefieren no alimentar las especulaciones, no darles más oxígeno del que ya tienen, y dejar que el tiempo y las nuevas noticias y eventos eclipsen los rumores pasados. Sin embargo, si hubo algunas interacciones breves de Demet con la prensa en el mismo evento, y sus respuestas o su semblante en esos momentos fueron interpretados de diferentes maneras por los observadores. Algunos vieron calma y profesionalismo, otros buscaron confirmación de la supuesta tensión. Lo que sí sabemos, y es un indicador importante, es que después del evento, Demet continuó con su vida normal y profesional. Publicó fotos y vídeos de su día a día, mostrando su lado más relajado, feliz y dedicado a sus proyectos. Esto sugiere que si bien pudo haber habido un momento de incomodidad puntual, o una noche de mucho ajetreo, no fue algo que la afectara de manera prolongada o que marcara su experiencia en el evento de forma negativa general. Las apariencias públicas, especialmente en eventos de gran envergadura como los premios Pantene, son fugaces. Lo que vemos en unas pocas fotos o segundos de vídeo, que además están sujetos a la edición y al encuadre, no siempre refleja la totalidad de una experiencia, ni el estado emocional completo de una persona. Es crucial recordar que las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa que nos conecta y os informa de manera instantánea, también tienen la capacidad de distorsionar la realidad y amplificar percepciones.
Un gesto mal interpretado, un ángulo de cámara desafortunado, una expresión capturada en un momento de distracción, o simplemente la tendencia general a buscar drama donde quizás no lo hay, pueden crear narrativas completas que no se corresponden con la verdad. Demet, como figura pública de gran renombre, es un blanco fácil para este tipo de escrutinio intensivo y a veces implacable. Además, pensemos en la complejidad intrínseca de las relaciones humanas y las interacciones sociales. En un evento social de esta naturaleza, las interacciones son fluidas, dinámicas y pueden cambiar de un momento a otro. Quizás Demet estuvo en una conversación animada y risueña con alguien momentos antes de ser captada en esa expresión de aparente incomodidad. O tal vez estaba pensando en su próxima presentación, en cómo responder a una pregunta difícil, o simplemente en qué cena pedir después del evento, algo tan simple como tener hambre. La imaginación es infinita y las posibilidades son ilimitadas, pero la realidad a menudo es mucho más simple y menos dramática de lo que construimos en nuestra mente. Una perspectiva que me parece interesante añadir a esta discusión es la presión que ejercemos como público, como consumidores de contenido de entretenimiento y de la vida de las celebridades. Exigimos que las figuras públicas estén siempre radiantes, sonrientes, impecables y felices en cada aparición. Pero al final del día son seres humanos con sus propias emociones, sus propios días buenos y malos, y tienen derecho a tener sus momentos de cansancio, de distracción, de reflexión, o de simplemente querer estar en su propio mundo por un instante, sin la presión constante de la cámara. La incomodidad que algunos percibieron en Demet en los premios Pantene podría ser, simplemente eso, un momento humano, un instante de vulnerabilidad o de introspección en medio de una noche llena de expectativas, luces y miradas expectantes. Si analizamos con más detenimiento las imágenes y los vídeos disponibles, podremos ver que a pesar de los momentos puntuales que generaron especulación, Demet también interactuó de manera amena y cálida con muchos de sus colegas, amigos y fanáticos. Hubo sonrisas genuinas, abrazos afectuosos y saludos cordiales. Esto refuerza la idea de que la supuesta incomodidad fue, quizás, un episodio aislado y circunstancial, y no la tónica general de su participación en el evento. A menudo la atención se centra en esos breves instantes que rompen la monotonía, ignorando la mayor parte de la experiencia positiva. La verdad al final es que la razón exacta detrás de la expresión de Demet Özdemir en los premios Pantene sigue siendo, en gran medida, un misterio. Y quizás, eso es lo mejor. Nos permite especular, debatir, compartir opiniones, y sobre todo, recordar que detrás de cada imagen pública, de cada estrella de cine o televisión, hay una persona con sus propias emociones, sus propios pensamientos y sus propias experiencias. No siempre tenemos acceso a la historia completa, a las conversaciones privadas, o a los estados de ánimo internos de las personas. Y a veces la mejor manera de abordar estas situaciones es con un poco de empatía, comprensión y una pizca de sentido común, reconociendo que no todo lo que se ve en la superficie es la totalidad de la realidad. En resumen, los premios Pantene fueron, sin duda, un evento donde Demet Özdemir fue el centro de atención, y como suele ocurrir con las estrellas de su calibre, cualquier gesto, expresión o reacción fue analizado con lupa por una audiencia ávida de detalles. Si bien circularon vídeos y fotos que sugerían una posible incomodidad, las razones detrás de ello son múltiples, plausibles y no se han confirmado oficialmente. Podría ser tan simple como el cansancio, la intensidad abrumadora del evento, o simplemente un momento privado de reflexión o de procesamiento de la información. Lo importante es que Demet, como siempre, brilló en su aparición, y estas pequeñas anécdotas, aunque intrigantes y materia de debate, no opacan en absoluto su talento indiscutible, su carisma arrollador y su presencia magnética en el escenario y en nuestras pantallas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya resultado tan interesante y esclarecedor como a mí, y que les haya dado una nueva perspectiva sobre cómo interpretamos las apariencias públicas de nuestras celebridades favoritas. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que había una razón específica para su aparente incomodidad? ¿Han vivido alguna situación similar donde una expresión facial o un gesto fue malinterpretado a gran escala? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos fascinantes temas del mundo del espectáculo. Y si disfrutaron de este vídeo y les aportó valor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet y del apasionante mundo del espectáculo turco, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de contenido como este, suscríbanse al canal para no perderse nada.
Gracias por acompañarme hasta el final, ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta la próxima.